esta hora llega la revista de la tarde. Queda con ustedes su anfitrión, Iraín Torres. Bendiciones, sean bienvenidos a una selección de lo mejor de la revista de la tarde. Un programa de participación donde se tocaban temas enfocados a la familia, preguntas de participación para los oyentes, secciones de interés como sabías que, las efemérides del día e invitados que hacían ciertamente de la revista de la tarde un programa ameno durante 2 horas de lunes a viernes, y les proponemos a nuestros amigos oyentes escuchar una selección de aproximadamente 30 minutos de lo mejor de la revista de la tarde. Justamente un día como hoy, 4 de noviembre, pero en el año 1955 dejó de existir uno de los más grandes lanzadores en la historia del béisbol. Me refiero a Denton Truyon, conocido por todos como Cy Young, quien fue un destacado lanzador, un destacado pitcher, en cuya memoria se otorga cada año un trofeo con su nombre al mejor lanzador de todo el béisbol de Grandes Ligas. Ganó al menos 30 juegos en 5 temporadas, vean ustedes sus logros, y aunque solamente ganó 26 en el año 1904, el lanzador Cy Young lanzó una cadena de 44 entradas consecutivas sin permitir anotación, 23 de las cuales fueron sin permitir hits. Impresionante. Comenzó esta cadena de 44 entradas con 2 innings el día 25 de abril de ese año 1904 ante los Atléticos. Después lanzó 6 el día 30 ante Washington y 9 en el primer juego perfecto que se lanzó después de 1900. Eso fue el 5 de mayo del año 1904. Óigame, la cadena terminó el 11 de mayo, luego de que había tirado 6 entradas más sin hits frente a los Tigres, a los cuales blanqueó durante 15 entradas. Lanzando en una época en que los juegos completos eran la norma, Cy Young completó lo que inició 749 veces. Además, déjenme decirles que realizaba 12 lanzamientos de calentamiento y estaba listo para tirar. Se dice que tiró más de 400 entradas por temporada en 5 ocasiones, más de 300 en 11 veces, y siempre dijo que nunca tuvo un brazo lastimado y lancé cada 3 días. Una vez tiré diariamente durante 18 días, dijo Cy Young, quien fue toda una sensación inmediata en el equipo Canton de la Liga Triestatal y recibió el apoyo de Cyclone, que luego fue reducido a Cy, después que sus lanzamientos de calentamiento rompieran la cerca que servía como barrera de los jardines. Óigame, Cy Young lanzó un juego de 3 hits en su debut dentro del béisbol de Grandes Ligas. Eso fue en el año 1890. Y en 1891, su primera temporada completa, ganó 27 juegos para el equipo de Cleveland. La primera de 9 temporadas consecutivas en las que al menos ganó 20 juegos o más. Vean ustedes que en 1903 tiró el primero de sus 3 no-hitters y también ganó 2 juegos para los Peregrinos de Boston, que después se convertirían en los Medias Rojas en la primera serie mundial entre la Liga Americana y la Nacional. Regresó de temporadas perdedoras en 1905 y 1906 para ganar 21 juegos en la temporada de 1907, y cuando contaba con 41 años lanzó su tercer no-hitter. Eso fue en el año 1908. Al retirarse, es el lanzador con mayor cantidad de victorias en la historia del béisbol, 511. También el lanzador con el mayor número de derrotas, 316, entradas lanzadas con 7.354 y juegos completos con 749. En 1937 fue electo al Salón de la Fama y en 1956, un año después de su muerte, fue instituido el premio que lleva su nombre y fue justamente un lanzador de los Dodgers de Brooklyn, Don Newcomb, el primero en ser galardonado. Desde el año 1966 se conceden 2 premios Cy Young por temporada, uno para la Liga Americana y otro para la Liga Nacional. Así que en este primer segmento del programa, recordando a uno de los grandes lanzadores de la historia, me refiero a Cy Young. Recuerden, ese Cy es la abreviatura de Cyclone, uno de los grandes lanzadores de la historia que falleció justamente un día como hoy, 4 de noviembre,
pero del año 1955, y quien nació en Ohio el 29 de marzo de 1867. Conocido en el mundo del béisbol como Cy Young, pero que su verdadero nombre era Denton True Young. Así que recordando a una de las grandes figuras del béisbol a nivel mundial en este primer segmento acá en la Revista de la Tarde. Ya regresamos con más de lo mejor de la Revista de la Tarde. Uno de los temas que, digamos, más se comenta hoy en día, digamos, cierto resquebrajamiento de la disciplina que existe no solamente en la sociedad, sino básicamente en la juventud, en los adolescentes, de alguna forma también en los niños, ¿no? Y quizás esto está motivado por toda una serie, vamos a decir, leyes, ¿no?, que impiden que, por ejemplo, como antiguamente sucedía, el padre era la autoridad en la casa. Ahora se le quita mucho la autoridad al padre. Hoy también, pero bueno, yo pienso que se le ha quitado muchísimo la autoridad a los padres, ni hablar de la autoridad a los maestros. Los maestros prácticamente ya no tienen autoridad en un aula. Y porque yo le pregunto hasta qué punto eso puede ser bueno. ¿Por qué castigar a un maestro porque tenga una actitud rígida con los estudiantes? Y todo eso, eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque yo soy de las primeras que, bueno, siempre estuve de acuerdo con los maestros que me lo regañaran en el momento, pero como yo le dije al maestro, los maestros, ellos son niños muy buenos y se van a dar cuenta cuando iba a hablar con ellos, que no, y siempre estuve en las escuelas, a mí no me pueden decir porque siempre estuve metida en las escuelas. Lo que respecta a lo que tú estás comentando con los maestros, que se le quita la potestad, yo no estoy de acuerdo con eso, porque ahora cualquier padre llega, eso las dos partes tienen razón, cualquier padre puede llegar y dice, porque son un poco malcriados y son así, no, porque si tú no dejas a mí, entonces le forman un lío al maestro y entonces toman las medidas necesarias y después van y regañan al maestro y pueden expulsar al maestro por alguna que otra queja que un padre dé. Entonces tienen que ser a media. Las cosas no pueden ser con los regaños extremos, ni de un padre que, para que tenga rectitud, ningún padre va a dar, porque antes daban sogazo, daban con cintos, también daban que las hebillas les dieran, porque tenía uno enfrente de mi casa que esos niños eran muchos niños, muchos hijos, y el padre le daba con todo y lo encerraba en un cuartico que tenía en la casa bajo la escalera. Entonces tampoco así. Entonces todo el extremo yo digo que es malo. Las maestras, no estoy de acuerdo que expulsen a un maestro sin averiguar mucho las cosas. Ahora le quitan la potestad al maestro. El maestro, ¿qué es lo que hace? Y yo me acuerdo en middle school con mi hijo, que la maestra vino, les trajo pizza el día final de las clases, y les trajo pizza a los niños al aula, y ellos querían uno malcriadito que siempre hay, y le dijo, y tiró la pizza para el piso. ¿Qué hizo la maestra? Mi hijo comenzó a llorar. Eso es lo que, porque es que no pueden hacerle nada, no pueden regañar a un niño, no pueden hacer nada porque todo es malo. Entonces, todo en extremo es malo. Al maestro, si se le quita esa potestad, no puede después responder, no quiere regañar a nadie porque la pueden expulsar y los padres vienen y dan un escándalo. Y entonces la rectitud de antes, la rectitud es buena. En mi casa se ha llevado rectitud, juego con ellos como un muchacho chiquito, pero la rectitud no he tenido, gracias a Dios, que ponerle un dedo encima a mis hijitos. Jamás les tuve que poner un dedo. Sí, cuando hubo la falta esa entre los dos, ahí les dije, qué sé yo, y un día mi hijo, porque no quería que él jugara el juego, yo quería que fuera a hacer la tarea primero que el juego, y se sentó a ver el juego y se lo escondí, y ya con ese castigo le sirvió para nunca más dejar de hacer la tarea, porque le escondí el juego. Me pedía, mami, sáqueme el jueguito, y le dije, no, yo te dije que mañana, yo lo cumplo. Eso es ser estricto en los momentos que haya que hacerlo, sin tener que ponerle ni un dedo encima, ni una soga, ni un cinto, ni nada de eso. Aquí para implantar respeto no se debe, yo digo que el extremo es malo ir ahí, muy malo. Ya, pero yo le pregunto, porque hay niños y niños. Uh-huh. O sea, hay niños que usted regaña, son obedientes, ok, me regañaron, perfecto, hay que sentarse, me siento, ok, uh-huh, perfecto. Pero hay niños que son rebeldes y que no aceptan los regaños. Ahí los padres que nunca estamos preparados. Esto es un ciclo. Cuando uno va a tener hijos, yo no estaba tan preparada para asumirlo. Eso lo aprende uno en el tiempo, más la concientización que uno tenga en la mente como la tengo y cómo tenemos la fuerza de voluntad para hacer las cosas. Los padres tenemos que asumir una responsabilidad. ¿Tú quieres que te diga la verdad? Cuando yo tuve mi primera niña, yo decía, el primer hijo, que era mi niña, yo dije, bueno, Señor, encamíneme en el mejor camino que tú. Y eso nace de la persona. Ya cada vez cuando lo tienes en tus brazos, tú dices, la responsabilidad que tengo es para seguir y hacer lo mejor posible en mi vida para que sean niños de bien.
Entonces, tiene que los padres estar muy centrados, lo primero, porque yo veía también niños en Cuba, que la madre le decía, tú eres un diablo, tú eres un sinvergüenza, le decían cuando fueron jóvenes, los niños eran malcriadísimos, hacían de todo en la calle. Tú no le puedes decir a un niño, meter en el subconsciente, tú eres malo, tú eres esto, tú eres lo otro, porque lo van a seguir y van a seguir siendo rebeldes. Tú tienes que jugar muy inteligentemente con los niños para que no te sean el día de mañana. Es un trabajo duro, muy forzado de los padres. El trabajo de los padres es la enmienda que Dios nos ha puesto aquí en la tierra bien fuerte y tenemos que ser responsables a ello. Sí, pero bueno, le digo porque sí, yo sé ciertamente hay muchachos que son extremadamente rebeldes y que lamentablemente, claro, aquí en este país eso no existe, pero en muchos países nuestros, a veces de la manera que entienden, y no quiero que me vayan a malinterpretar, es con una pequeña tunda, ¿verdad? Entienden a veces y entonces a veces hasta por respeto dicen, bueno, no, porque si hago tal cosa o si le contesto a mi padre, bueno, pues lo que me estoy buscando es un bofetón. Mi mamá me dio a mí. ¿Comprende? A mí me dio una algada porque yo quería ir para la playa y le dije... Eso no se permite obviamente en este país, pero sí se permite todavía hoy en día en muchos países nuestros. Y en una época anterior, los maestros en las escuelas imponían disciplina que a veces era extremadamente rígida, quizás como usted dice. Se pasaban, daban reglazos. Pero lo cierto es que imponían un respeto. Claro. Yo siempre recuerdo... extremo es malo, Iraín. Yo siempre recuerdo una maestra que tuve en sexto grado que las personas solamente de mirarla le temían. Pero ella se paraba en el aula a dar su clase y nadie chistaba. ¿No? Y había otros maestros que eran un poco más suaves y ciertamente se resquebrajaba demasiado la disciplina. Por eso yo creo que esto es un tema que puede dar para mucho, ¿verdad? Y tiene muchas aristas también en dependencia de la experiencia que haya tenido cada cual con sus hijos. Claro. O cada cual que ha sido maestro ha tenido sus propias experiencias, porque no todos los niños son iguales, no todos los jóvenes reaccionan de la misma manera, pero yo sí creo, y es una modesta opinión, que hoy en día la autoridad del padre y la autoridad del maestro se ha perdido muchísimo y eso lamentablemente trae consigo un resquebrajamiento de la disciplina, primeramente esas edades, pero imagínense usted, ese niño y ese joven que no conoce lo que es la disciplina, cuando va creciendo sigue todavía, sin conocer y es peor, entonces, y se cree que en el mundo no hay leyes y esos se cree que en el mundo no hay disciplina. Desgraciadamente, lamentable, pero son los delincuentes que existen y esas palabras que un padre le dice a un hijo así en mala forma, esos niños no le van a respetar. La Revista de la Tarde, programa de participación con temas familiares, educativos y culturales. La Revista de la Tarde, el programa de la familia. Qué programa tan educativo y muy sano, muy educativo, muy sano. Por eso también me gusta escucharlos, porque en realidad se aprende bastante con ustedes también. La Revista de la Tarde es el programa de la familia. ¿Sabías que? En la Revista de la Tarde. ¿Sabías que Beethoven podría haberse inspirado en su ritmo cardíaco para componer? Este hombre sí tocaba con el corazón. Según los investigadores, Beethoven podría haber compuesto alguna de sus más grandes obras maestras siguiendo su irregular latido del corazón. ¿Lo sabías? Los cambios repentinos e inesperados en el ritmo y las claves de la música parecen coincidir en los efectos de la arritmia cardíaca, una enfermedad que al parecer Beethoven padecía. Las perspectivas en biología y medicina, un grupo formado por investigadores de la Universidad de Michigan y la Universidad de Washington, que incluye un cardiólogo, historiador de la medicina y musicólogo, analizaron varias de las composiciones de Beethoven en busca de pistas de una afección cardíaca que algunos han especulado que tenía. Cuando el corazón late irregularmente por enfermedades del corazón, lo hace en algunos patrones predecibles. Pensamos que escuchamos algunos de esos mismos patrones en su música, explican los expertos. Por ejemplo, el movimiento final de Cavatina de Beethoven, cuarteto de cuerdas en Si mayor, y también en medio del cuarteto la clave cambia de repente a gran C plana, que implica un ritmo desequilibrado que evoca la emoción oscura, desorientación y que incluso ha sido descrito como una falta
falta de aire. Los síntomas y la asociación común de un ritmo cardíaco normal con tantas enfermedades hace que sea razonable suponer que Beethoven experimentó arritmia y las obras que describen pueden ser electrocardiogramas musicales. Entonces, aunque reconocen que puede ser la sola manifestación de su gran genio, hay una gran posibilidad de que sean piezas de su corazón latiendo literalmente. Lo que es completamente seguro que es impresionante. ¿Lo sabías? Bueno, aquí en la revista de la tarde. ¿Qué le parece, Jenny, si ya decimos a nuestros oyentes que nos llamen, ¿verdad? Al 1-877-825-1080, 1-877-825-1080 y comenten sobre este tema que hemos conversado en esta primera parte del programa. ¿Cómo ve usted hoy en día este tema de la educación? Y me encantaría, lo digo honestamente, me encantaría que personas vinculadas con la escuela nos llamen, que nos llamen maestros. Aquí tuvimos una maestra, recuerda que estuvo aquí en el programa, que está en la sintonía, si puedes también llamar, mi vida, y no que se repita tu visita acá, que te estamos esperando. Bueno, me encantaría que algún maestro llamara, padres que están en este momento dentro del sistema escolar, que están llevando a los niños a la escuela, que están ahí pendientes de sus hijos, también que nos llamen y nos den su opinión. ¿Usted cree que hoy en día se ha perdido demasiado el respeto que existía por el padre y el maestro como existía anteriormente? ¿Usted cree que la autoridad del padre no existe? Llámenos 1-877-825-1080. Ese es el teléfono, 1-877-825-1080. Y ya tenemos oyente en línea, qué alegría. Revista de la tarde, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, querida audiencia de la Revista de la Tarde. ¡Qué linda! Me gusta hablar a los padres, a los abuelos, a los padres de los niños, a los abuelos, sobre la disciplina. Estaban ustedes conversando sobre la disciplina. Uh-huh. Así es. Y déjame decirte que en los años 60, 70, aquí en Miami, en la escuela donde yo fui, donde yo me gradué, aquí lo que era el principal tenía un clavito con una paleta. Oh. ¿Ok? Y cuando los muchachos no andaban como tenían que andar, tomaban aquella paleta, y a veces que era uno, y a veces que eran dos paletazos. Uh-huh. Ningún padre se ponía bravo por eso. Yo vengo de la época que si un vecino cogía un hijo de uno por la oreja y te lo traía a la casa porque estaban haciendo algo mal hecho, lo que hacía era darle las gracias. Hay que no, de todos modos. Los maestros han perdido la autoridad dentro de las clases. Así mismo es. Y les quiero decir algo, mis queridos, a toda esta audiencia que está escuchando. Los padres tienen que involucrarse en la escuela de sus hijos. Efectivamente. Ahí les doy la razón. Sí, señor. Los padres tienen que ir cuando hay una reunión del PTA. Los padres tienen que aparecerse de vez en cuando, no solamente por la cuestión de la disciplina, mis hermanos. Por todo. Además, sí, y pues saber qué le están enseñando a tus hijos allá dentro de las clases. Es muy importante que vayamos a las clases y usted tiene la autoridad para decirle al principal: yo quiero ver los libros de mi hijo, yo quiero saber lo que le están enseñando, y aparecerse en una clase así de un momento al otro, a ver qué está pasando. Yo estuve metida en las clases, ahí me ponían de un aula a otro, yo estuve, pero para estar cerca de mis hijos en la escuela y casi voluntaria ahí de vez en cuando, y estaba observando todo. Eso, yo también, mi hermana, pero yo creo que hoy en día los padres, como todo el mundo está tan involucrado en sus trabajos y en sus cuestiones, le dejan la educación de los hijos muchas veces a la escuela. Y la escuela no es quien educa a tus hijos. Viene de la casa. La casa, efectivamente. Así es la familia. Sí, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con ustedes lo que estaban hablando, y sigan dándole a ese tema porque es importante. Otra de las cosas, y voy a la palabra, como pastor que soy, pues siempre tengo que ir a la palabra. Claro. En la palabra se dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y si tú te pasas todo el tiempo diciendo que tu hijo es un esto y es un lo otro, así mismo,
lo que estás sembrando en la conciencia de ese niño efectivamente es malo. Y más odio y más de todo. Los vi después de jóvenes malcriadísimos. Eso, entonces si tú comienzas a decirles, mi hijo es un hijo inteligente, es un niño lleno de gracia, es un niño bueno, empiezas a sembrarle eso en el corazón, en el interior de ese niño, y vas a ver al final la recompensa. Claro, claro que sí. Y siempre le dije desde que llegamos, ustedes somos hispanos, pero con mucha alegría de tener esas raíces hispanas, pero aquí en este país somos muy inteligentes porque aprendemos el inglés y tenemos el español. Y nunca nadie va a ser mejor que tú. Tú eres igual que los demás son igual que tú. Recuerda que mejor que tú no hay nadie. Somos iguales todos, hijos de Dios, y tú eres muy inteligente, y a la otra también se lo decía. Nunca te veas porque somos hispanos. Eso siempre se lo hablaba yo a ellos. Siempre. Así, perfecto. Eso está tremendo. Y bueno, de nuevo los felicito por el programa tan lindo que están llevando a cabo. Y es muy informativo y los padres necesitan prestar atención. Mira, hoy mismo estuve viendo, Jenny, en Facebook, una maestra que los muchachos se reían, le tiraban los libros. Sí. Déjame decirte, menos mal que yo no era la maestra en esa clase, porque sinceramente los maestros tienen que tomar la autoridad y no dejarse zarandear. Si tengo que coger un seguridad y ponerlo ahí en la clase, lo hago. Falta mucho respeto. Sí, pero está la cosa bastante fea. Pero yo creo que los padres podemos ayudar mucho para que estas cosas vayan cambiando, ¿sí? Así mismo es, mi vida. Dania, ¿qué palabras? ¿Qué palabras más lindas? Adelante. Gracias. Que Dios me lo bendiga y acuérdense que está a 92 la temperatura. Perfecto, pero ese es tu auto que no tiene aire acondicionado. Está igual Dania. que el mío. No, hijo, al contrario, es un aire a todo dar. Óigame. Los bendigo. Besos, Muchas mi gracias, vida. y muchas bendiciones siempre a ti. Bye, mi amor, bye, bye. Bien, gracias siempre por acompañarnos. Bueno, ya usted sabe, 1-877-825-1080. Vamos con otro oyente. Buenas tardes. Revista de la tarde. ¿Con quién Buenas hablamos? tardes. ¿Cómo está, Gabriel? Ahí, oyendo ahí a Dani, ahí, lo lindo que habla, Claro mismo que es. sí. y de una forma educativa. Óigame, no, hablando de siempre ese tema, ustedes en otra ocasión lo han hablado, y yo le digo que yo me recuerdo cuando yo estaba en la escuela que yo no quería, una de las cosas que siempre me impedía a mí no comportarme de una forma, mala en la escuela eran mis padres. A mí me dolía que un padre tenga que ir a la escuela porque un hijo esté haciendo cosas que no están bien. Y yo le digo, yo me recuerdo que había una maestra que se murió ya, la china, era una mulata, y otra mulata de nombre Catalina. Catalina le mandaba el borrador por la cabeza a cualquiera. Oh my God. Esa sí no creía en eso. Y la china tenía una regla, con la regla que ella daba las clases. Los reglazos llovían. A mí nunca ningún profesor ni ninguna maestra tuvo que hacer nada. Tuvo que llamarme la atención a mí, porque es que a mí no me gustaba que mis padres supieran que yo le estaba dando era el respeto. Entonces yo veía que mi papá y mi mamá eran buenas personas, y ya le digo, hoy en día, verdad que ya no hay esa educación. Y ya no se permite que los maestros regañen a los hijos. Le quitan mucho la autoridad al maestro. Le meten una demanda a la escuela, hasta los mismos cubanos que vienen para acá. Nosotros como cubanos, hay cubanos que si le tocaron a un hijo, la demanda va, y en Cuba no hay demanda. Y entonces yo digo, verdad que esto es lo más grande del mundo. Está bien cuando se abusan. Y siempre pongo a Elizabeth, a la primita, la pongo de ejemplo. Óigame, Elizabeth sufre. Usted no sabe que a veces me he dicho, ay, primito, me está pasando esto con este maestro. Y Elizabeth, que es un alma de Dios y de lo más noble y de lo más tranquila, y sin embargo, para que vea lo que es la vida, a veces los maestros chocan con ella. Es así, la vida es así. Desgraciadamente muchas cosas son así, pero Dios la compensa por otras partes. No te preocupes. Ella siempre va para adelante, pero sí, nos pasan cosas y eso, pero y como yo sé lo noble que es ella, se chocan con ella, ¿verdad? Que es así. Bueno, está bien, los veo ahí para que sigan. Si hay otro oyente ahí que quiera... Bueno, entonces, Gracias, Gabriel, a ver, ¿usted estaba de acuerdo, por ejemplo, antes que los maestros le daban golpes, digamos, a un alumno? Le daban, no es que le den golpes, a ver, es que, digamos, con las reglas le den por la pierna para que se porte bien. ¿Usted estaría de acuerdo en eso?
Claro que sí, si no le digo que había una maestra que metía unos reglazos. A mí nunca me dio porque yo no hacía por qué me diera, si yo respetaba a mis padres primero, como yo le dije. Es que quería que le dieran a nosotros. El que se pusiera, comportara mal con Catalina, la maestra. El borrador no se lo quitaba de la cabeza, si no tenía miedo. Y le voy a decir la última. Yo no sé si ahí por la radio, pero bueno, yo le voy a decir de una manera. Una vez un muchacho sin querer, usted sabe que los gases, esa es una cosa que no se puede retener. Sí. Y me recuerdo que un muchacho pasó algo así, ¿no? Óigame, y la maestra aquella, me acuerdo, Ida, es una morena grande, empezó a oler asiento por asiento, pero rapidísimo, y agarró quién era, el mal olor, y lo metió dentro de un closet, lo encerró en un closet que había ahí, tenía respiradero. A los que el castigo era meterlo dentro de un closet chiquito que había allá. Ah, no, pero ya eso es diferente, porque eso es una necesidad fisiológica y un niñito pobrecito. Por eso le digo que mire qué carácter había antes, que ni eso permitió la maestra que pasara. Por eso te digo que el extremo, el respeto sí tiene que existir con los maestros, que la familia apoya a los maestros, pero ya algo así de abuso no, porque yo te digo, el extremo pero es para malo. que usted vea el carácter de un maestro. Y yo me recuerdo, a mí me da una alegría porque ya mi hermana está terminando, ya para retiro ya dentro de poco lo tiene, yo creo. Pero a mi hermana es licenciada en biología y ella tenía que trabajar en escuelas al campo y que son de alumnos que no tienen, bueno, son tremendos, falta de respeto y déjalo que un hombre ya faltando el respeto a un maestro. Y yo me alegro que mi hermana está en un círculo de niños. Y ya lo que le queda para retirarse, casi todo el tiempo de trabajo ella lo ha pasado en ese círculo. Me da una alegría porque yo sé lo que es ser un alumno mal educado, porque muchos compañeros que yo tuve se comportaban así, y falta de respeto. Uno tiene que respetar a los maestros porque ellos son los que lo enseñan a uno, los que dan la educación a uno. Mira, mi hermano, uno de mis hermanos, porque los dos es tremendo maestro, lo querían muchísimo, sin embargo me decían, tu hermano es demasiado recto en el aula, pero él nunca daba golpe ni nada, sino con la rectitud que implantaba ya, y los padres lo querían muchísimo porque sabían que era respetuoso, era demasiado recto, pero aprendían que tenía niños que en la actualidad unos son médicos, casi todos hicieron sus carreras universitarias y muy bien. Él está aquí en el norte del país, de Estados Unidos, y no quiere dar clase aquí porque dice que son muy malcriados, entonces que él está en otra cosa y no quiere ejercer el maestrado porque dice que tiene miedo, porque son muy malcriados y se puede buscar un problema porque eres recto, sin dar golpes. Mira, uno de ellos. Un rato estuve yo en una oficina y una muchacha joven, había una pareja, yo creo que eran cubanos, y oiga, y se metió dentro de los dos a hablar con la notaria que estaba ahí, pero se metió de una manera, no pidió permiso, nada. Yo dije, caero, ¿verdad? Que esto es lo más grande del mundo. Bueno, así concluye esta selección de lo mejor de la revista de la tarde y desde ya lo estamos invitando para que vuelva nuevamente a escucharnos a través de esta emisora para seguir compartiendo estos muy buenos momentos vividos en este programa que en definitiva es el programa de la familia de nuestra emisora. Yo soy Iraín Torres, gracias por escucharnos y hasta la próxima.